Muy buenas tardes para todos. Los saludamos desde esta transmisión en vivo de Finca Raíz. Hoy queremos hablar de un tema muy interesante y es por qué invertir y si es rentable invertir en vivienda nueva en este momento. Porque es interesante, ya que estamos en medio de una pandemia, estamos en muchos lugares del país, ya están saliendo, ya están retomando sus actividades, en otros lugares como en Bogotá, algunas localidades están retomando sus actividades, otras están cumpliendo una cuarentena más estricta y frente a este panorama nos preguntamos si es rentable invertir en vivienda, en inmuebles en este momento, cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuál es la rentabilidad que vamos a obtener. Nos hacemos muchas preguntas en este 2020. Por un lado, queremos contarles que el interés de las búsquedas en vivienda ha aumentado en los meses de mayo y junio, en especial en junio, casi un 39% según datos del portal fincarraiz.com.co, y estas búsquedas demuestran un interés en vivienda, en inmuebles tanto nuevos como usados. También tenemos por otro lado el anuncio del ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, que anunció que entre mayo y junio las ventas de vivienda nueva han crecido un 60%. Y nos preguntamos entonces si es rentable invertir en inmuebles en este momento. Para contestar esta pregunta estamos con Juan Pablo Zuluaga, quien es experto en finanzas y además es fundador de Mis Propias Finanzas, una iniciativa de educación financiera en el país. Juan Pablo, ¿cómo te encuentras? Daniela, muchas gracias por tu invitación. Muy bien. Agradecer a Finca Raíz también por la invitación y muy feliz de estar compartiendo este espacio contigo, con Jimena, con Amarillo, Finca Raíz. Y estoy seguro que tendremos una charla muy amena. Perfecto, muchas gracias por estar con nosotros para responder todas estas preguntas que nos hacemos los colombianos. Pero lo primero que quiero preguntarte, y que mucha gente que está conectada en esta transmisión en vivo se preguntará, ¿por qué la inversión en el patrimonio como vivienda, es una inversión rentable? Pues mira, hay que decirlo así de claro. Los dos mejores negocios históricamente han sido los bancos y la finca raíz. Es así de sencillo, es así de claro. Esto no es un invento mío, esto es historia económica y ahí es donde se han hecho los grandes patrimonios del mundo. Dicho esto, la finca raíz es una gran inversión y más que tener rentabilidades extraordinarias, son activos o en el caso de la vivienda que me preguntas en particular, las rentabilidades no es que sean extraordinarias, pero la vivienda es un activo resguardo, es un activo seguro, es un activo que lo protege a uno contra grandes caídas y contra grandes choques externos. Hemos visto en estas épocas de pandemia, en estas épocas, en esta crisis económica que se nos vino, cómo la gran mayoría de activos financieros se han desplomado, el caso de las acciones, el caso de los commodities, el caso de los bonos, muchas otras inversiones se han caído y sin duda la finca raíz también ha sufrido, pero al final siempre vemos que los ladrillos están ahí, los inmuebles están ahí y si nosotros tenemos algo de paciencia, los que tenemos inversiones en finca raíz, y esperamos a que las cosas mejoren, porque eventualmente van a mejorar y va a venir la recuperación económica, esos activos siempre se han considerado, como te decía, pues activos resguardos. Entonces, no quiere decir que sean activos con rentabilidades excepcionales, y lo decía el gran inversionista Warren Buffett, para uno ser un gran inversionista no necesita rentabilidades excepcionales, necesita es buenas inversiones. Y sin duda yo creo que la finca raíz en general, y de esto vamos a hablar durante esta charla, en general la finca raíz es una buena inversión, pero hay que saberla hacer. Les quiero compartir hoy. Bueno, perfecto. Nos queda clarísimo, Juan Pablo, que la finca raíz es una inversión muy rentable en el tiempo, pero ¿qué variables debemos considerar al momento de invertir en propiedades? Es decir, existen algunas variables para saber si una inversión es rentable o no. ¿Cuáles son y cómo debemos considerar? Mira, esa es una muy buena pregunta y yo creo que es
una de los grandes errores que cometemos los compradores de vivienda o los inversionistas en finca raíz es que no tenemos en cuenta la cantidad de variables que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una buena inversión. Y los inversionistas, la gente que sabe realmente invertir en finca raíz, le llama a esto un proceso de debida diligencia. Y ese proceso de debida diligencia tiene elementos cualitativos y tiene elementos cuantitativos. ¿Cuáles son esos elementos cualitativos? Obviamente, pues la ubicación es uno de los elementos más importantes a la hora de hacer inversiones en finca raíz, pero hay muchos otros elementos cualitativos que debemos tener en cuenta. El tipo de inmueble que yo estoy comprando, la constructora que me está vendiendo ese inmueble, es una constructora de renombre, con experiencia, que diseña bien, que construye bien, que le responde a sus compradores. Son proyectos con buenas amenidades, con buenos servicios complementarios. Cuando tú estás comprando vivienda, una de las cosas más importantes de la ubicación es también revisar qué servicios complementarios tiene tu casa o apartamento. ¿Será que tu casa está ubicada cerca a un colegio, a un hospital, a un centro comercial, a un restaurante, a un bar? A la gente le gusta vivir cerca de esos lugares, porque de esa manera puede, pues, tener una mejor vida. Al final de eso se trata. Cuando uno compra vivienda para vivir, uno quiere vivir en un buen lugar. Y cuando uno compra vivienda para inversión, uno quiere que sea un lugar demandado porque está lleno de esos servicios complementarios. Digamos, a la gente le gusta vivir, por ejemplo, cerca del colegio de los hijos, o cerca a la universidad, o cerca a un hospital. Pues tú no quieres que te dé el infarto y estés a 2 horas de un hospital, ¿no? Tú quieres estar a un par de cuadras de un centro de salud, de un centro médico. Todas esas cosas, eso es lo que yo llamo los elementos cualitativos de la debida diligencia, ¿sí? Pero por otro lado también están los elementos cuantitativos y ya aquí nos empezamos a meter un poquito más en los números de las cosas. Y pues no solo es el precio, no es solo a cómo me están vendiendo esa vivienda, sino también hay muchos otros elementos financieros que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y hablemos de algunos de ellos. La tasa de interés de los bancos. Hemos visto cómo el Banco de la República ha venido bajando sus tasas de interés. Eso eventualmente se va a ver reflejado en las tasas que ofrecen la banca comercial a la hora de sacar créditos hipotecarios, pero nosotros tenemos que revisar todas esas tasas, comparar con distintas entidades financieras, no simplemente con el primer banco que me ofrece el crédito, sino es importantísimo, Daniela, hacer ese ejercicio de comparación, ir a el banco A, el banco B, el banco C, el banco D, comparar esas tasas para sacar, digamos, entre comillas, el mejor provecho de esas tasas de interés. Lo mismo los subsidios del gobierno. Tú ahora mencionabas los subsidios que anunció el ministro Malagón en estos días. Más de 200.000 subsidios va a ofrecer el gobierno y nosotros, si vamos a comprar vivienda, ya sea para inversión o para vivir, tenemos que averiguar todas esas ayudas que nos está dando el gobierno. Y es que el sector de la construcción es un sector importantísimo para el país, es un sector fundamental para el país, es un sector del que dependen más de 2 millones de familias en todo Colombia. Entonces, por eso el gobierno le interesa impulsar el sector de la construcción. Porque detrás de la compra de una vivienda no solo está la inversión, está la constructora, están los contratistas, están las inmobiliarias, está un mundo de personas que dependen de esa industria. Y cuando la demanda está tan contraída como lo hemos visto, Daniela, en los últimos meses a causa de este virus, pues el gobierno necesita impulsar iniciativas que le den un poquito de aire a la economía y un poquito de consumo a la economía y que la economía, la máquina económica se empiece a mover. Por eso el sector de la construcción es un sector supremamente importante. Y nosotros como inversionistas o como compradores de vivienda o de locales o de inmuebles o de lo que sea, tenemos que averiguar cuáles son esas ayudas del gobierno, porque sin duda una cosa es hacer la fuerza solo, otra cosa es hacer la fuerza
con la ayudita del gobierno, apalancado del gobierno. Cuando uno habla de apalancamiento, es una palabra, digamos, que se usa en finanzas, haz de cuenta, es una palanca, ¿no? Que le ayuda a uno a hacer la fuerza. Entonces, el apalancamiento financiero no solo hablamos de deuda, sino también es ese apalancamiento o es esa ayuda del gobierno que me está ayudando a hacer la fuerza. Entonces, si el gobierno me está ayudando a mí con un subsidio a la tasa de interés o con un subsidio a la cuota inicial o con unas ayudas tributarias, todas esas cosas son las que yo tengo que investigar para yo poner en un modelito muy sencillo, en una hojita, en un cuaderno, los beneficios de tasa de interés, de impuestos, de subsidios, y todo eso es lo que yo llamo los elementos cuantitativos de la inversión, ¿sí? Entonces, vuelvo y te repito, elementos cualitativos, los que hablamos al principio, y elementos cuantitativos. Otra cosa muy importante son los mantenimientos que yo voy a pagar. Uno de los errores que cometemos siempre los que invertimos en finca raíz o los que compramos vivienda es que no tenemos en cuenta un mundo de costos y gastos implícitos a la hora de comprar vivienda. Mantenimientos, impuestos, prediales, valorización, escrituras, registro de las escrituras, administración del edificio. Entonces no es lo mismo, Daniela, comprar un apartamento en un proyecto que tiene 5 apartamentos, ¿sí? Porque la administración seguramente va a ser mucho más costosa. Porque, no sé, pagar la vigilancia del edificio entre 5, pues no es lo mismo que pagar la vigilancia de un edificio que tiene 20 pisos y 50 apartamentos. O de un proyecto macro que tiene 20 torres, 50 apartamentos por torre, ¿me entiendes? Ahí seguramente el costo de tu administración va a bajar. Eso es un elemento también cuantitativo. Entonces, cuando tú estás haciendo, como para resumir, y qué pena que me extendí un poquito porque la pregunta es bien importante, los elementos que uno tiene en cuenta son muchísimos, los hemos hablado acá, cualitativos y cuantitativos, pero no es solamente en cuánto me están vendiendo la vivienda y comprar. No, hay que hacer bien el análisis, hay que hacer bien la tarea, porque en la medida en que hacemos mejor la tarea, subimos esas rentabilidades. Entonces, ¿es rentable invertir en vivienda siempre? No, no siempre. ¿Se puede generar buenas rentabilidades cuando compro vivienda? Claro que se puede, pero tengo que hacer la tarea. Tengo que tener en cuenta todos estos elementos. Claro. No, mira, es una muy buena pregunta y es una formulita muy sencilla. Simplemente tú vas a coger los ingresos potenciales que te podría generar ese inmueble y le vas a restar todos los gastos asociados a ese inmueble, ¿sí? Y eso te va a dar una cosa que en finca raíz se llama el NOI, Net Operating Income, o el ingreso neto operativo. Muchas veces en finanzas lo que tratan de hacer los financieros es complicar este lenguaje, no sé si como, no sé, si para sentirse un poco más inteligentes o qué sé yo, pero es una fórmula muy sencilla, es sumar y restar. Entonces, digamos, si tú pones esto se puede hacer en un cuaderno, en una hoja, en un Excel, es un cálculo muy sencillo. Vas a coger los ingresos potenciales de tu inversión. ¿Y cuáles son esos ingresos potenciales? Oiga, ¿en cuánto más o menos me pueden llegar a arrendar este inmueble que yo estoy comprando para inversión, por decir algo? ¿O cuánto me estaría ahorrando yo en arriendo si lo estoy comprando para vivir ahí? ¿Sí? Entonces vamos a decir que el arriendo de ese inmueble es un arriendo de, no sé, 2 millones de pesos, para hacer números fáciles, ¿sí? Esos son tus ingresos potenciales. Y a esos 2 millones de pesos le vas a restar todos los costos y gastos asociados a la compra y venta de ese inmueble y, digamos, a los gastos mensuales de ese inmueble. Porque ese es el gran error que cometemos, que creemos que la rentabilidad se calcula solo sobre los ingresos. Y es que la rentabilidad se calcula sobre el ingreso neto operativo, es decir, ingresos menos costos y gastos asociados a ese inmueble. Entonces vas a coger tus ingresos, tu arriendo de 2 millones de pesos, y a eso le vas a restar servicios, administración, mantenimientos, escrituras, impuestos, predial, valorización. Digamos, haces una lista de todos los costos y gastos asociados a ese inmueble.
Y esa resta sencillita de ingresos menos costos y gastos te va a dar el ingreso neto operativo. Vamos a decir que el ingreso neto operativo te dio 1.000.000 de pesos, ¿sí? Ese 1.000.000 de pesos lo vas a dividir sobre el valor de tu inversión, el valor de tu inmueble. ¿Me explico? Entonces, si ese 1.000.000 de pesos, estoy hablando de mensual, ¿sí? Mensual. Entonces, si mensualmente te están sobrando 1.000.000 de pesos y tu inmueble te costó 100 millones de pesos, tu rentabilidad mensual, ¿sí? Es del 1%. Que eso, rentabilidad anual, si lo anualizas, más o menos alrededor del, pues es el 12%, ¿sí? Así es que tú calculas en finca raíz, y así es que calculan los inversionistas su rentabilidad esperada. Digamos, esa es como la rentabilidad esperada, pero que es distinta como a la tasa de retorno, porque cuando ya calculas la tasa de retorno de tu inversión, le tendrías que meter como la valorización del inmueble. Y si quieres, más adelante podemos hablar de valorización, pero entonces, al final, la rentabilidad de tu inversión va a ser lo que te renta mensualmente o anualmente ese inmueble, y a eso le vas a sumar una posible valorización de tu inmueble, que no es otra cosa que lo que crece en valor tu inmueble todos los años. Perfecto, súper claro. Ahora, te hago una pregunta. Esto es, hay personas que viven en arriendo y dicen, bueno, si yo me pongo a realizar un presupuesto, probablemente sea mucho más rentable comprar vivienda nueva porque eso que estoy pagando en arriendo lo puedo destinar a la cuota del crédito. Pero hay otros que piensan en inversión, en segunda vivienda o en una vivienda para capitalizar, arrendar, etcétera, y que se valorice. Los dos pueden hacer la misma fórmula. ¿Habrían ganancias para los que invierten en segunda vivienda, los que realmente no van a vivir en ese inmueble? Claro, los que invierten en segunda vivienda obviamente están buscando rentabilidad, ¿no? Y esa rentabilidad va a depender, fíjate que aquí todo se empieza a entrelazar, esa rentabilidad va a depender de muchas cosas, va a depender de qué tan buena inversión hiciste tú, y para hacer una buena inversión tuviste que haber tenido todos los elementos de los que ya hablamos, ¿sí? Los cualitativos y los cuantitativos. Tuviste que haber tenido en cuenta qué tan apalancado estás tú en esa inversión. O sea, vas a comprar un inmueble en segunda vivienda el 100% con tu capital, o te vas a apalancar con un banco, a qué porcentaje, al 50%, al 70%, al 20%, qué tanto de esa inversión la vas a apalancar vía deuda. Obviamente la deuda es muy buena para crecer las rentabilidades por una razón muy sencilla, Daniel. Y es que en finanzas no es lo mismo cuando, y volvamos al ejemplo de los 100 millones de pesos que te vale una vivienda. No es lo mismo si tú de tu bolsillo pones 100 millones de pesos, ¿sí? A si tú de tu bolsillo pones 20 y el banco pone 80. La rentabilidad sobre tu inversión, tú la calculas es sobre lo que tú pusiste, ¿sí? Entonces una cosa es dividir sobre 100 millones y otra cosa es dividir sobre 20 millones. ¿Me explico? O sea, la deuda es muy buena para subir las rentabilidades, pero hay que tener mucho cuidado porque hay que saber endeudarse. Hay que saber endeudarse y hay que tener muy presente cuál es la capacidad de pago que nosotros tenemos a la hora de hacer inversiones en finca raíz. Porque claro, el banco me puede prestar el 70% del valor del inmueble, pero yo me tengo que asegurar que yo voy a poder pagarle al banco esas cuotas todos los meses. Yo no quiero que en cuestión de 2, 3 años, cuando llegue una crisis económica, yo entre, pues digamos, mis ingresos mensuales se vean en aprietos y yo no pueda pagarle al banco esas cuotas y el banco se termine quedando con mi inmueble. Eso sería como lo más triste que pueda llegar a pasar. Y fue un poco lo que pasó, fue un poco lo que pasó también, eh, pues en la crisis inmobiliaria del 2008, que se originó en Estados Unidos, si tú recuerdas bien, Daniela,
fue una crisis terrible, fue la quiebra del sistema financiero en Estados Unidos, pero la raíz de esa crisis fue que los bancos, la banca comercial, digamos irresponsablemente, le empezaron a prestar a personas que no tenían el respaldo financiero para cubrir con esas deudas en momentos complejos de la economía. Entonces, cuando la economía se empezó a desacelerar, la gente empezó a dejar de pagar esos créditos y los bancos lo que hicieron fue llenarse de activos inmobiliarios porque la gente le tocó entregar esos inmuebles. Llegó un momento donde la deuda que tenían sobre esos inmuebles era mucho mayor que el mismo valor del inmueble. ¿Sí? Entonces eso pues originó en un colapso y bueno, esto da para otro live entero, ¿no? Pero voy con esto, a que toca tener mucho cuidado a la hora de endeudarse, pero en efecto sí, el que compra para arrendar y el que compra para vivir, los dos también están buscando buenas inversiones y buenas rentabilidades y se pueden conseguir sin duda. Bueno, hablemos un poquito de los créditos. Hablamos del 70% de no tener sobreendeudamiento, que es algo que recalcamos muchísimo a través de nuestras transmisiones en vivo, porque en el momento de comprar vivienda, la gente no tiene esto en cuenta y puede llegar a pasar el peor escenario, que es que no tengamos lo suficiente para pagar las cuotas del crédito, etcétera. Pero en una parte práctica, ¿tú qué dirías cuando la gente está buscando un crédito hipotecario y quiere conocer la mejor tasa de interés? ¿Y qué sería la mejor tasa de interés según lo que uno necesita? Porque no todos necesitamos lo mismo. Digamos, yo lo pongo como un ejemplo práctico porque también me ha pasado. Estoy en el proceso de compra de vivienda y saber cuál es la mejor tasa de interés no es algo que todos los colombianos tengamos tan claro. Decidir qué se acomoda a mis necesidades. Entonces, para todas esas personas que nos están preguntando a través del chat, cómo tomar una mejor decisión en el momento de escoger qué banco tiene la mejor tasa de interés para mí, qué factores tener en cuenta allí. Pues mira, yo creo que el hábito número uno que debemos desarrollar como compradores y como inversionistas es el hábito de la comparación. Cuando tú vas a comparar, cuando tú estás comprando vivienda, tienes que comparar varios inmuebles. Lo mismo pasa cuando vas a adquirir un crédito. Tienes que comparar varios productos financieros y varios bancos, a ver qué es lo que te están ofreciendo. No te puedes ir con el primer banco que te ofrece la primera tasa. Tienes que tratar de hacer esa comparación. Y pues en Colombia, digamos, tú te puedes endeudar, hablando de tasas de interés, tú te puedes endeudar en VR o en pesos. Digamos, la VR, también volvemos a los términos raros, pero puesto coloquialmente es la tasa que oscila con la inflación. Digamos, esto nació por allá cuando vino la quiebra del sistema OPAC, ¿sí? Se inventaron esta tasa de interés de la VR y esa es una tasa que oscila con la inflación, es decir, si la inflación sube, la tasa sube, si la inflación baja, la tasa baja. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando a ti un banco te dice, ¿quieren endeudarse en VR o en pesos? Tienes que saber que la VR es la que varía o la que oscila con la inflación. Y en VR pues hay tres modalidades, está la cuota baja, la cuota media y la cuota cíclica, pero como para no enredarnos mucho en el tema, simplemente es, digamos, la cuota baja, tú haces abonos más pequeños a capital, pero te vas a demorar un poquito más en pagar la totalidad del crédito. La cuota, digamos, media, haces pagos más altos al principio y por eso van disminuyendo en la medida en que pasa el tiempo, ¿sí? Y digamos, el endeudamiento en VR, en términos generales, es una buena opción para aquellos que tienen como menos capacidad de pago, ¿sí? Y que necesitan un poquito más de plazo en su deuda. Y por el otro lado está el endeudamiento, pues, en pesos, es una tasa que para personas que de pronto tienen un poquito más de ingresos, ¿sí? Pueden asumir cuotas más altas y no necesariamente tienen que endeudarse a tanto plazo. Tienen la capacidad como de pagar ese crédito a menor plazo. Ahora vas a tener cuotas mensuales más altas. Entonces, al final, esto es una decisión muy personal y tú tienes que siempre proyectar, así como te estás endeudando a 15 o 20 años, tienes que tratar de proyectar ingresos, pues igual, a 15 o 20 años.
Y siempre tenemos como esa incertidumbre porque tú me dirías, oye, pero hoy tengo mi trabajo estable y hoy tengo los ingresos, pero yo no sé si mañana voy a tener los ingresos. Pues acá podemos también quedarnos hablando de finanzas personales y administración del dinero y demás. Pero lo que tú sí deberías tratar de tener, Daniela, es como un fondo de emergencia de mínimo 4, 5 y mejor si son 6 meses, por si llega una crisis de estas, una crisis económica donde desafortunadamente la gente se está quedando sin trabajo y se está quedando sin ingresos, sin su única fuente de ingresos, pero no queremos que en esos momentos de crisis vayamos a tener que dejar de pagar las cuotas de la casa, porque vamos a correr el riesgo de perder la casa. Y eso es lo más triste que le puede pasar a uno, porque uno pues con mucha ilusión, ¿sí? Viene ahorrando para su casa propia o para su inversión en vivienda o su inversión en un activo inmobiliario, y viene una crisis y yo no estaba preparado para esa crisis, yo no estaba preparado para que se me cayeran los ingresos, pero tampoco nunca proyecté que pueden venir momentos de vacas flacas, como se dice coloquialmente. Entonces sí tenemos que proyectarnos y prepararnos para esos momentos y preguntarnos, oiga, ¿qué pasa si yo en 2 años me quedo sin ingresos durante 4 o 5 meses? ¿Voy a poder pagar mi cuota de la casa? Si la respuesta hoy es no, yo diría, empiécese a preparar para que, digamos, la respuesta sea sí. Usted diga, sí, estoy preparado y no necesariamente tengo que dejar de pagar las cuotas al banco. En resumen, comparar siempre, mirar las diferentes opciones, VR, pesos, bueno, ya te dije cuota baja, cuota media, cuota cíclica, hay varias opciones, pero comparar, 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 ese es un gran hábito. Perfecto. Y ahora dos últimas preguntas. La primera muy importante. Hablemos sobre valorización. Este factor es muy importante en el momento de invertir. ¿Qué hacer para que juegue a nuestro favor este factor, el de valorizar un inmueble? Mira, tiene mucho que ver con la debida diligencia que haces al principio. Un inmueble que está bien ubicado, que tiene servicios complementarios, que tiene centros comerciales cerca, que tiene parques, que tiene aire libre, que tiene senderos, que está bien construido, que tiene amenidades, que es una constructora seria, que tiene servicios de salud cerca, que puedes salir y ir a un restaurante, a un bar, a un cine, ¿sí? Eso juega un factor determinante en la valorización del inmueble. ¿Por qué? Porque son los inmuebles que siempre van a estar demandados, Daniela, ¿sí? Entonces, ¿qué es la valorización? Es lo que crece, digamos, el valor de mi inmueble, cómo crece año a año. ¿Y cómo garantizo yo que el valor de mi inmueble crezca año a año? Eso es oferta y demanda, ¿sí? Oferta y demanda como todo en economía. A medida en que mi inmueble esté bien demandado, el precio de ese inmueble va a subir. ¿Y cómo hago para que mi inmueble esté bien demandado? Haciendo un buen proceso de debida diligencia, que fue el que hablamos ahorita. Perfecto, o sea, es decir, y esto es muy importante porque muchos no tienen en cuenta, por ejemplo, en Bogotá, la ubicación. O sea, la ubicación tiene un punto importante en valorización. Cuando yo estoy haciendo todo ese proceso previo y ese estudio previo para conocer un poco más sobre un inmueble, pues obviamente debo tener en cuenta la ubicación y todas las zonas aledañas. Y esto es algo que muchas veces se nos olvida porque nos fijamos más en el precio que en los factores aledaños. Entonces me parecía importante rescatarlo y que todos tengamos en cuenta este punto. Pero finalmente te hago la pregunta, ¿consideras, hay en este momento, y vamos a hablar un poco más adelante en este live, muchas opciones para compra de vivienda? Hay subsidios, ahora el gobierno amplió los subsidios a esas viviendas que no son viviendas de interés social, sino viviendas que están por encima de interés social, entre los 131 y 400 millones de pesos, 438 millones más o menos de pesos, y esos son subsidios que no estaban, que abren una posibilidad a quien probablemente no va a comprar vivienda BIS, sino que quiere una vivienda de un precio mayor. En todas las ciudades del país hay solo 100.000 cupos, pero son bastante generosos en cuanto a no tener nada y pasamos a tener esto. Hay muchas opciones, hay descuentos,
hay muchas ferias de vivienda nueva. ¿Consideras tú que es un buen momento para invertir en vivienda? ¿Cómo crees que estarán los precios de las viviendas y de los inmuebles en esta coyuntura? Mira, yo considero que sí. Esto es una frase muy trillada, pero la voy a repetir. La crisis siempre trae oportunidad, ¿no? Y es la frase que hemos venido oyendo de todos estos meses. Y sobre todo en finca raíz, cuando vienen momentos de crisis, es cuando se han hecho los grandes patrimonios. Estoy hablando en general, los grandes inversionistas han hecho sus grandes fortunas en finca raíces en momentos de crisis, no cuando todo está bien, sino cuando todo está mal. En el 2008, cuando todo estaba mal, mucha gente aprovechó para comprar a muy buen precio. Y esas fueron las personas que pudieron aguantar un poquito esa crisis y comprar abajo, comprar barato. Esas son las personas que están logrando hoy en día las muy buenas, o que lograron las muy buenas rentabilidades en los años siguientes. Entonces, sí, yo creo que sin duda hay una presión de los precios a la baja. Hay mucho inventario. En estos días leía un informe de Camacol, Daniela, que decía que la rotación del inventario de las constructoras en estratos 5 y 6 ha pasado de 12 a 15 meses, ¿sí? De 12 a 18 meses, perdón, y la rotación del inventario en vivienda de interés social en BCB pasó de 5 a 8 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que las constructoras se están demorando mucho más en rotar ese inventario. Entonces, de pronto la doctora Jimena me va a regañar por lo que voy a decir, pero las constructoras nos están ofreciendo buenos precios también. ¿Sí? Es un momento también para aprovechar que las constructoras, como en esas ansias de salir a salir de ese inventario, ¿sí? Ese inventario pegado, y lo vivimos en todas las industrias. Esto no es solo las constructoras, Daniela, en todas las industrias. Yo estoy en la industria del acero y con los colegas hemos visto precios a la baja. ¿Por qué? Porque estamos tratando de salir de ese inventario que tenemos desde hace unos meses. Lo mismo le pasa a las constructoras con los inventarios que tienen pegados. Entonces yo sí creo que hay que tener las antenas puestas, porque muchas constructoras nos van a ofrecer buenos precios, y el que tenga el capital, el que tenga el conocimiento, el que tenga la educación financiera para tomar buenas decisiones, es el que va a capitalizar las buenas oportunidades de inversión. Yo creería que, pues cierro con esto, eh, pero en resumen, sí creo que se están abriendo buenas oportunidades en este momento en general, inversión en el sector de la finca raíz, no solo en viviendas, sino en cualquier otro tipo de activos, hay buenas oportunidades sin duda. Bueno, muchas gracias Juan Pablo por hablar tan claro de términos que son más complejos, y vamos entonces a hablar un poquito de estas oportunidades precisamente que mencionabas, de los precios, beneficios, de los descuentos que se tienen, la oferta que se Y para conocer un poco más sobre los proyectos y las opciones de ofertas de vivienda nueva en todo el país, está con nosotros Jimena Gutiérrez, quien es directora comercial de la constructora Amarillo. Nos va a contar un poco cuáles son las opciones que hay en vivienda nueva, cuáles son los beneficios que se tienen a lo largo y ancho del país. Jimena, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco más sobre estos proyectos. Hola Daniela, muchas gracias por la invitación. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos también en esta sesión y por darnos claridad a cada uno de los puntos que desarrollaste. Arranco hablando sobre Amarillo. Amarillo definitivamente es una marca súper diferente que ha revolucionado el sector de la construcción, porque Amarillo no solamente no se dedica a construir un apartamento o a construir una casa, sino que también de manera muy cuidadosa a enfocarse en los detalles tanto de calidad, de ubicación, de diseño, de valorización, para lograr que tu dinero o tu inversión se enriquezca en el tiempo. También me parece claramente a ti te queda tu hospital muy cerca, también te queda tu centro comercial
te puede llegar a quedar el colegio de tu hijo, y la idea es que tú ahí puedas encontrar todo, y Amarillo está de verdad luciéndose con estos esquemas donde casi todos sus proyectos están basados bajo ese modelo ciudades dentro de ciudades. Adicionalmente a eso, me parece importante decirte que en Colombia Amarillo estamos en 17 ciudades y estamos en estos departamentos, estamos en el Atlántico, estamos en Bolívar, estamos en Tolima, en Cesar, en Cundinamarca y en el Meta. Aproximadamente hoy en día tenemos 63 proyectos de vivienda y adicionalmente a eso tenemos 8 proyectos empresariales. En total tenemos hasta el momento 31 oficinas para atender a todos nuestros clientes, y creemos que durante este año este número va a ir creciendo porque vamos a tener la oportunidad de seguir haciendo inversiones en estas ciudades con nuevos proyectos que ameritan seguir también creciendo en nuestras plazas. Me parece importante y me gustaría desglosarte dentro de nuestros 2 tipos de vivienda. En viviendas BIS, en estos momentos tenemos aproximadamente 18 proyectos que están en toda la extensión de nuestro país de Colombia. O sea, estamos en Bogotá con Hacienda El Otoño, estamos en Villavicencio con Paso Llano, en Cartagena con Parque Heredia, en Barranquilla con Alameda del Río, estamos en Valledupar con Valparaíso, en Soacha en El Huerto. Es decir, tenemos 18 productos de proyectos BIS, y tenemos una oferta de más o menos 4.000 inmuebles disponibles para todos estos clientes. Pero también tenemos un número importante de proyectos no BIS, tanto en Bogotá, en toda Cundinamarca y en toda Colombia. A nivel de Bogotá tenemos 17 opciones de proyectos no BIS, unos proyectos definitivamente hermosísimos. Tenemos Salamanca, tenemos La Felicidad, tenemos El Otoño, tenemos Faro. Pero también hemos visto, Daniela, que hoy la gente quiere llegar a sus casas y encontrar esa interconexión con el descanso, con la naturaleza, y por eso también Amarillo ha ido creciendo a través del todo el territorio nacional, y no solamente hoy está fuerte en Bogotá, sino en los municipios aledaños. O sea, hoy estamos en Cajicá, en Cota, en Chía, en Huasca, con unos proyectos definitivamente espectaculares, donde la gente puede encontrar esa belleza de la naturaleza, pero asimismo también con unas vías de acceso muy buenas que le permitan llegar a sus trabajos, a sus colegios de manera muy rápida. También me preguntabas que si tenemos estrategias. Claramente sí, tenemos estrategias diferenciales para cada uno de nuestros proyectos, dependiendo de cada uno, de si hacen productos BIS o no BIS, pero cada proyecto tiene algo especial para que la gente decida comprar o invertir en nuestros proyectos. Adicionalmente a eso, nos hemos reinventado. Y hoy, si las personas no quieren ir a las salas de ventas por todo el tema del cuidarse, del contagio, o porque sienten un poco de temor, también tenemos al 100% las ventas virtuales, donde tenemos un asesor que interactúa con el cliente, le puede mostrar el 100% de los proyectos y también interiorizarse dentro del producto que el cliente quiera comprar, y ahí mismo toma su decisión de compra, y todo lo podemos hacer en línea. Sin embargo, también me parece importante, Daniela, decirte que Amarillo ha sido muy estricto y riguroso con todos los protocolos de bioseguridad, y todas las personas que vayan a nuestras salas, nosotros estamos garantizando los protocolos, porque Amarillo me quiere y también quiere a nuestros clientes, y por eso cumplimos al 100% con estos protocolos de bioseguridad. Perfecto. Hablemos un poquito sobre, porque me imagino que mucha gente se preguntará, y también nos están escribiendo acá a través del chat, cuáles son los beneficios para quienes quieren invertir en vivienda de interés social y para quienes los que quieren en vivienda no de interés social. Para vivienda de interés social, están recibiendo subsidios del gobierno, Mi Casa Ya, ¿cómo están trabajando este tema de asesoría? Y para quienes quieren invertir en vivienda no BIS, ¿cuáles son los beneficios? Sí, claro, Daniela. Mira, yo creo que es el momento de invertir, y más aún con esta gran oportunidad. Claramente tenemos 200.000 nuevos subsidios, 100.000 destinados para proyectos no BIS y los otros 100.000 para proyectos BIS.
Los proyectos BIS estamos hablando de que las personas pueden beneficiarse hasta 4 salarios mínimos, personas con ingresos hasta 4 salarios mínimos y pueden obtener, si no lo han obtenido, el subsidio y adicionalmente a eso, a una cobertura entre 4 y 5 puntos porcentuales que podríamos decir que eso le mejora su cuota mensual porque es un alivio o un beneficio mensual que le da el gobierno a estas personas. Y para las personas que deseen comprar en proyectos no BIS, que está este rango de no BIS hasta 500 salarios, que en promedio estamos hablando de inmuebles hasta 438 millones de pesos, es muy chévere porque se amplía no solamente para las personas que ya tienen una vivienda, también pueden acceder personas que ya tienen una vivienda. Y aquí no podríamos hablar de un subsidio a la tasa, pero sí podríamos hablar de un ingreso mensual que otorga el gobierno de aproximadamente 436.000 pesos durante los primeros 7 años del crédito, que en promedio estamos hablando entre 36 y 37 millones al final del ejercicio. Por eso los invitamos a todos que de verdad es el momento de invertir en proyectos BIS y en proyectos. Bueno, perfecto. Es decir, si alguien quiere comprar, por ejemplo, vivienda BIS, que ya está con el programa Mi Casa, ya estos subsidios del gobierno, y quiere acercarse a la constructora Marilo, ya podría empezar su trámite y hacer efectivo, por ejemplo, este subsidio. El de vivienda no BIS está siendo regulado aún, pero el de vivienda BIS, para todos quienes nos ven en el chat, por ejemplo, podrían ya acceder a él, ¿verdad? Claro que sí, se puede acceder a él. Nosotros simplemente somos un filtro, hacemos ciertas preguntas para saber si la persona tiene derecho o no, porque en realidad la persona es la que reconoce si ha tenido o no ha tenido un subsidio, porque esto es un requisito indispensable. Pero hablemos un poquito sobre, ya como tal, sobre estos inmuebles. ¿Tienen ustedes algún beneficio especial durante este tiempo para quien decida invertir? ¿Quién no puede ir a la sala de ventas? Ya sabemos que tienen toda una asesoría virtual, pero ¿tienen algún beneficio para quien esté pensando y quiera conocer los proyectos de Amarillo? Sí, claro. Mira, en estos momentos, cuando arrancó esta situación, definimos una estrategia que se llama el Plan 50-50. Este plan va hasta el 31 de julio y es tú puedes separar con la mitad de lo que es tu cuota de separación y durante los siguientes 3 meses puedes pagar la mitad de la cuota y ese dinero que quedaste pendiente lo puedes distribuir dentro de las demás cuotas que hacen parte de tu cuota inicial. Ese es nuestro primer estrategia como tal. La segunda es que para todas las ventas digitales, para los proyectos BIS estamos dando 1 millón de pesos de descuento y para proyectos no BIS estamos dando desde 5 millones de descuento. Adicionalmente a eso también tenemos una estrategia de inventario muy buena, me uno a lo que dice Juan Pablo. Claramente es el momento de que la gente compre casa porque hemos visto que en esta situación el mejor resguardo es tu casa. Entonces, de alguna u otra forma estamos generando unas estrategias diferenciales dependiendo de cada uno de los proyectos que puede ir desde los 5 hasta los 30 millones de pesos dependiendo del valor de este inmueble. Perfecto, hablemos un poquito sobre los plazos para cuota inicial, para el pago de cuota inicial. ¿Tienen algunos plazos de preventas? Sabemos que para poder pagar la cuota inicial, ¿qué plazos hay y qué proyectos hay en entrega inmediata? Bueno, en promedio nuestros proyectos arrancan con un plazo de cuota inicial de 24 meses, pero no podemos definir todos los proyectos así porque depende desde el momento que se lanzaron a venta. Hoy tenemos proyectos de entrega inmediata, hoy tenemos proyectos en preventas y también tenemos unos próximos lanzamientos. En Barranquilla o en la costa, que es el sector el que yo represento, en estos momentos ya nosotros estamos en proceso de escrituración y de entrega de Turpial y de Azulejo. Estos dos proyectos hacen parte del gran macroproyecto de Alameda del Río. En Valledupar también estamos escriturando entre Sierras y Valparaíso. En Cartagena estamos escriturando Colibrí. Sin embargo,
Claro que Sí, sí, vamos aquí. a conocer un poco más de los proyectos de la costa atlántica, que también Amarillo tiene una gran oferta allí. Sí, Daniela, mire, nosotros hoy en la costa tenemos 29 proyectos. ¿En dónde estamos? Estamos en Barranquilla, estamos en Soledad, estamos en Cartagena y estamos en Valledupar. No solamente tenemos proyectos no BIS, sino también tenemos proyectos BIS. Entonces me gustaría arrancar con este gran proyecto que es Alameda del Río. Alameda del Río es un proyecto que queda en la circunvalar de Barranquilla, es un proyecto de 183 hectáreas, pero para poder desarrollar esa cantidad o esa gran extensión de tierra, nos hemos asociado con 5 constructoras. Y nosotros hoy estamos desarrollando, ya entregamos un proyecto totalmente que se llama Londra, y hoy estamos en proceso de escrituración de azulejo. Adicionalmente a eso estamos comercializando 2 proyectos BIS y Tope BIS, que es Amasile y Turpial, y tenemos 2 proyectos no BIS, que son Zafiro y Flamingo. Si ya nos vamos a la ciudad de Cartagena, hoy vemos en Parque Heredia que es una realidad, ya ese es un proyecto que está construido casi en el 50%, ya tiene 5 proyectos totalmente terminados y más de 3.000 familias viviendo. Eh, Hoy estamos en venta de nuestro proyecto Flamenco, pero también estamos escriturando Caracolí y tenemos unas unidades disponibles, o sea que podemos invitar a las personas que están interesadas en mudarse de una vez para que compren en nuestro proyecto Caracolí. Tenemos un Gaia, que es un apartamento supremamente hermoso de 150 salarios mínimos, y en proyectos no bis en Cartagena estamos con Fragata, que es un proyecto aproximadamente de 66 metros cuadrados con parqueadero 1 a 1 y con acabados. Eso es lo que tenemos en estos momentos en Cartagena, en el sector de Parque Heredia. Pero también hacemos parte en Cartagena de la Ciudad Soñada junto con Novus Civitas. Somos uno de los desarrolladores de este gran proyecto, de esta Ciudad Soñada, y hoy ya tenemos un proyecto totalmente construido. Nos quedan unas pocas unidades que se llama Burano, es el proyecto que en estos momentos están viendo, y tenemos en fase de venta Cabana y Palladio. Ya Cabana está en construcción y Palladio ya vamos a retomar dentro de muy poco la construcción. Estos apartamentos o estos proyectos también tienen unos bonos muy especiales que me gustaría de verdad que al final pudiésemos decirles los valores de cada uno de estos proyectos, o que la gente se inscriba a nuestra página para que conozca cada una de estas estrategias. Claro que sí, perfecto. Si quieres contarnos de una vez cuáles son los bonos con los que cuenta Amarillo, sería genial, y conocer cuáles son los beneficios para todos ellos quienes quieran invertir en la costa atlántica, que vivan allá o que quieran invertir como segunda vivienda. Listo. En el caso que te estaba comentando de Serena del Mar, tanto para Palladio como para Cabana tenemos bonos hasta de 25 millones para las etapas que estamos en preventas en estos momentos. Si quieren, seguimos. Perdón, aquí seguimos en Barranquilla, estamos en el proyecto Bora. Bora es un proyecto que está totalmente terminado. Nos quedan en estos momentos unas muy pocas unidades, un proyecto que está ubicado en el sector de el nuevo barrio que se llama Río Alto, exactamente al lado de Villa Carolina. Y si la persona quiere comprar hoy y escriturar este mismo año, tiene un bono de descuento de 50 millones de pesos. Junto a esto también tenemos un proyecto que es Brisas del Río, es un proyecto nuevo, estrato 4, que está ubicado en la carrera 98 con 65. Este es un proyecto que está en preventa y en estos momentos no tenemos bono porque estamos, como quien dice, apenas lanzándolo, pero ha sido un éxito total en ventas. Adelante, por favor. Esta es una panorámica de Bora. Este es el proyecto que te digo que está totalmente terminado. Los invito de verdad a que se animen y puedan invertir en este proyecto. Esto está entre 320 y 450 millones, porque estamos hablando de apartamentos de 87, 97 y 111 metros. Sigamos, por favor. Esto es un orgullo para mí. Este es San Antonio, esto hace parte de Soledad.
Hoy San Antonio es una realidad, ya tenemos varios proyectos entregados, entre esos Níspero Palma, la etapa 1 de Ceiba y la etapa 1 de Yarumo. Estos son proyectos que oscilan entre el producto VIP y tope bis, pero de verdad tiene un urbanismo, tiene un desarrollo y las casas por dentro son sencillamente espectaculares. Sigamos adelante. Bueno, me parece importante de todos modos decir, y qué pena, me devuelvo un poquito a Soledad y voy a hacer la cuña. El próximo 8 de agosto tendremos el lanzamiento de dos grandes proyectos ahí. Uno es el proyecto Bambú, que es un proyecto de 90 salarios mínimos, y el otro es la continuación de Palma, que es un proyecto que vendimos las primeras dos etapas y a partir del 8 de agosto arrancamos con la tercera etapa. Y lo chévere de esto es que aplica los nuevos subsidios otorgados por el gobierno, donde claramente la gente puede obtener el subsidio de la caja de compensación de Mi Casa Ya, y además de eso la cobertura de los 4 o los 5 puntos porcentuales a la tasa de interés. Perfecto. Mira, no me puedo ir sin hablarte de Valparaíso y de Entresierras. Estos son nuestros proyectos que están en Valledupar. Son proyectos tope bis. Entresierras ya es un proyecto que está totalmente terminado. Tenemos muy pocas unidades. Ahí tenemos precios que oscilan entre 101 y 106 millones de pesos. Eso lo tenemos como unas estrategias puntuales por este mes. Y este que estás viendo en estos momentos es Valparaíso. Valparaíso es un proyecto tope bis con todas las amenidades. Y es un proyecto que ya lo estamos entregando la primera etapa y estamos en preventa de la segunda etapa. Perfecto, buenísimo. Tenemos opciones en toda la costa atlántica, en toda la región Caribe para vivienda, además que tenemos opciones muy económicas, otras un poco más diversas, pero hay muchas ofertas, muchas opciones, bonos especiales y por supuesto este gran lanzamiento, porque aquí también en fincarraiz.com junto con la constructora Amarillo queremos llevarles lanzamientos y cosas nuevas para que ustedes conozcan desde cero diversos proyectos. Finalmente, Jimena, queremos preguntarte, y nos preguntan acá en el chat, ¿cómo pueden las personas recibir asesoría? ¿Cómo pueden conocer más? Vamos a dejar el link en el chat para poder conocer todos estos proyectos, pero ¿cómo pueden acercarse y conocer más, recibir asesoría de Constructora Amarillo? Lo primero es que ya nuestras salas de ventas están abiertas. Nos estamos rigiendo por el tema de pico y cédula de cada una de las ciudades. Entonces las personas pueden ir a las salas de ventas si quieren ir a ver nuestros proyectos, o de lo contrario, en el link que en estos momentos estás pasando también pueden inscribirse y los atenderíamos inicialmente con una llamada, contactamos una cita y luego un asesor con toda la experiencia del caso les hace una llamada y les explica todo el proyecto para que decidan comprar y enseguida podemos hacer todo en línea. Perfecto, Jimena. Entonces hay una posibilidad muy grande, hay una oferta muy grande, hay beneficios, formas de financiamiento, es decir, los invitamos a todos a que conozcan más de estos proyectos de Constructora Amarillo y a que puedan recibir los beneficios si están interesados. Hay muchos proyectos de vivienda bis, hay muchos proyectos de vivienda no bis, de vivienda no de interés social en diversos lugares de la costa atlántica, de Bogotá, Cundinamarca, Meta, como lo pudimos ver. Muchas gracias, Jimena, por contarnos sobre esto y por abrirnos un poco el espectro de las ofertas que existen actualmente para eso tan importante que es comprar vivienda propia. Muchas gracias, Daniela. Lo importante es recordarles que Amarillo tiene un producto de excelente calidad y para el gusto y para la capacidad de cada persona. Entonces los invitamos de verdad a que ingresen a nuestra página y se animen. Es el momento de comprar vivienda. Muchas gracias, y a Juan Pablo también quisiera darle las gracias por hablar sobre este tema tan importante, inversión, rentabilidad. Y antes de despedirnos, si nos quieres contar toda la gente que esté más interesada en conocer más sobre finanzas, cómo puede contactarte, cómo puede conocer más. Daniela, muchas gracias por la invitación. A Jimena también, un placer haber compartido contigo este tiempo y felicitaciones por todos esos proyectos que se ven espectaculares. Pues Daniela, nosotros, como te decía, somos una iniciativa de educación.
Mis Propias Finanzas. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, @mispropiasfinanzas. También tenemos página web, mispropiasfinanzas.com. Y si tienen dudas, cualquier pregunta, nos pueden escribir también un correo, info@mispropiasfinanzas.com. Así que, bueno, ya saben, hacer la tarea, hacer buena investigación y ojalá de algo les haya ayudado este par de tips o elementos que les di para hacer buenas inversiones en el sector inmobiliario. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Claro que sí, a Jimena también muchísimas gracias. A todos ustedes quiero recordarles que en fincarraiz.com.co van a encontrar una serie de proyectos de vivienda nueva de la constructora Amarillo. Allí también los pueden encontrar, pueden contactarse directamente y la oferta que hay y que tienen en todo el país. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que a través de nuestro blog fincarraiz.com.co también encuentran estudios de mercado, encuentran análisis y noticias del sector, cómo está yendo la vivienda y cómo está yendo el sector inmobiliario en medio de esta coyuntura. Recuerden que pueden escribirnos también a través del chat, déjenos todas sus inquietudes y para recibir asesoría y para conocer más de los proyectos estará el link en el chat de la constructora Amarillo. Muchas gracias por participar y por estar en esta transmisión en vivo. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Daniela, muchas gracias, pero no me quiero ir sin recordarles que el 8 de agosto tendremos nuestro lanzamiento de Bambú y Palma y los invitamos a todos. Dentro de muy poco estaremos sacando toda la publicidad digital, entonces los esperamos en Soledad con esos dos grandes proyectos. Perfecto, muchas gracias, Jimena. Recuerden, próximo lanzamiento en Soledad de Bambú y Palma, ¿cierto? Correcto, Bambú y Palma de 90 salarios y de 100 salarios mínimos. ¿Que esto nos da cuánto en precio? En promedio entre 82 y 95 millones. Perfecto, excelente precio. Entonces, para todos ustedes, no olviden próximamente el lanzamiento de estos dos proyectos en Soledad. Muchas gracias a todos. Déjenos todas sus preguntas en el chat. Gracias por estar con nosotros. Bueno, hasta luego.